Bienvenidos y bienvenidas al curso de Psicometría Forense de la Maestría en Psicología Jurídica Forense y Peritajes Psicológicos. En esta oportunidad trabajaremos el tema denominado sesgos de respuesta. La Asociación Psiquiátrica Americana definió oficialmente el término de simulación en 1990. En la tercera edición del DCM establecen que la simulación no es un trastorno mental en sí, sino que debe entenderse como una condición. En el DSM-4 se define a la disimulación como la producción intencional de los síntomas físicos o psicológicos falsos o exagerados, estos motivados por incentivos externos. En psicología jurídica forense debemos considerar este control de sesgos de respuesta porque se ha evidenciado que es un fenómeno que se presenta con mucha frecuencia. Podríamos decir incluso que es común que en evaluaciones psicológicas forenses o en evaluaciones periciales tengamos el riesgo de eh, estos sesgos en las respuestas de las personas evaluadas en las diversas materias de evaluación. Cabe recordar que la prevalencia de simulación es significativa y varía en función de los diversos contextos de los peritajes o las evaluaciones periciales que realizan psicólogos y psicólogas forenses. Es en estos contextos que las tasas varían entre un 15 a 45%, con una tasa media estimada de un 17%. En casos por trastornos de estrés postraumático que buscan recibir indemnizaciones, la tasa se eleva incluso a un 75% y en casos de daños o lesiones corporales oscilan entre un 20 y 30%. Aquí quisiera compartir con ustedes una experiencia la cual nos llevó a evidenciar justamente cómo es que en muestras forenses se suelen presentar este tipo de sesgos. Resulta que el año 2017 en Lima Sur el equipo multidisciplinario de psicólogos que trabajábamos en ese entonces materias de familia nos percatamos de una discrepancia que era generalizada en los psicólogos. Resulta que cuando evaluábamos a presuntos infractores a la ley penal, sus índices de agresividad eran menores a los de la muestra normativa, a los de la muestra escolar. Y por su parte, su clima social familiar era mayor o mejor que la muestra normativa. Esto nos llamó la atención ya que había una discrepancia entre los resultados psicométricos y las evidencias u observaciones de entrevistas, de anamnesis. Cualitativamente, los psicólogos observábamos que los niveles de agresividad de los presuntos infractores a la ley penal eran muy superiores a la normalidad y por su parte sus climas sociales familiares eran menores e incluso llegaban a la deficiencia en comparación con los estándares de la normalidad. Sin embargo, los resultados psicométricos nos daban eh, otra información. Pese a que en los dos casos, tanto en la muestra forense como en la muestra escolar, ya habíamos evidenciado la confiabilidad de los instrumentos. Al año siguiente, en el año 2018, decidimos entonces investigar este tema. Aplicamos las variables de control o analizamos las variables de control del MASI, del inventario clínico multiaxial de Millon para adolescentes, y nos dimos con esta eh, información que nos llamó también mucho la atención y resulta que la deseabilidad social, vale decir, la disimulación en la muestra forense de presuntos infractores a la ley penal era 2 veces mayor
que la muestra normativa o escolar. Mientras que la disimulación o la deseabilidad social en muestras escolares o normativas llegaba al 40 o 41%, en la muestra forense llegaba al 83%. Es por eso, de manera sustentada o fundamentada, que en las evaluaciones psicológicas forenses debemos tomar en cuenta este tipo de control de sesgos, ya que, repetimos, es algo que se presenta de manera cotidiana. La simulación y sus diversas manifestaciones se conciben como la alteración intencional de la realidad que hace el sujeto evaluado con una intención o motivación específica. De esta manera, la simulación viene a ser la alteración intencional de la realidad que realiza la persona evaluada para expresar síntomas que en realidad no tiene. Por su parte, la disimulación es la alteración intencional de la realidad que realiza el sujeto evaluado para ocultar síntomas que en este caso sí tiene. La sobresimulación se define como la alteración intencional de la realidad que hace la persona evaluada para exagerar o sobredimensionar los síntomas que sí presenta. Por su parte, la parasimulación es definida como la alteración intencional de la realidad que realiza la persona evaluada para cambiar sus síntomas por otros más provechosos. La metasimulación vendría a ser la alteración intencional de la realidad que realiza el sujeto evaluado para mantener los síntomas que ya tuvo, vale decir, que ya superó, pero que los actualiza o los trae al presente. La presimulación viene a ser la alteración intencional de la realidad por parte de las personas evaluadas para ser diagnosticadas con una enfermedad generalmente psiquiátrica y luego cometer un delito. Por último, la hipersimulación se define como la alteración intencional de la realidad de las personas evaluadas para exagerar sus síntomas solamente cuando están siendo observadas o vigiladas. Como ejemplo de aplicación, analizaremos en clases sincrónicas esta pregunta. ¿Cuál es el tipo de simulación más probable en un caso de evaluación psicológica forense de un presunto agresor por violencia sexual? Podemos indicar que los procesos de evaluación psicológica forense exigen el control de los sesgos al momento de realizar dichas evaluaciones periciales, ya que se ha evidenciado que en el contexto forense existe esta alta probabilidad de alterar intencionalmente la realidad por parte de las personas evaluadas, sea en su condición de presunta víctima o presunto victimario. También que los sesgos más comunes en el ámbito forense son la simulación, la disimulación y la sobresimulación. Como conclusiones podemos llegar a los siguientes puntos. Primero, que la simulación es considerada una condición y no una patología. Para que se dé la simulación en cualquiera de sus facetas, se debe demostrar la alteración intencional de la realidad por parte del sujeto evaluado. Segundo punto, el sesgo de simulación es más probable en caso de denuncias falsas y suelen ser realizadas sobre todo por presuntas víctimas que mantienen intereses secundarios. Asimismo, el sesgo de disimulación es más probable en casos de presuntos agresores quienes buscarían intencionalmente dar una imagen positiva o idealizada socialmente ocultando su verdadera sintomatología. Como cuarto punto, no se debe generalizar la simulación en víctimas ni la disimulación en agresores, ya que todo dependerá del contexto y la intencionalidad del evaluado. Así, por ejemplo, un acusado de homicidio agravado
podría buscar que se le considere inimputable simulando una enfermedad mental.